Bienvenidos a este video tutorial de química biológica. En esta oportunidad vamos a estudiar el metabolismo de los compuestos nitrogenados, es decir, el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas. En clases anteriores ya habíamos visto que el metabolismo intermediario podía ser subdividido en tres grandes etapas. Una primera etapa, que la ven aquí en rosado, que implicaba el manejo de las macromoléculas, es decir, las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos o los lípidos. Una segunda etapa que contemplaba tanto el anabolismo como el catabolismo de estas macromoléculas, su conversión, por ejemplo, de las proteínas a aminoácidos, de los ácidos nucleicos a los nucleótidos, o de los polisacáridos a los monosacáridos, o de los lípidos, que recuerden no eran polímeros, pero se comportaban como tales, podrían ser hidrolizados tanto a glicerol como a ácidos grasos libres. Como vimos en el tema 9, los glúcidos ocupaban la vía central de esta vía metabólica, ¿sí? Habíamos visto que podían catabolizarse primeramente a monosacáridos, luego esos monosacáridos eran procesados por la vía glucolítica y se interconvertían en piruvato primeramente y luego en acetil-CoA, o bien estas dos moléculas podían ser anabolizadas hasta polisacáridos nuevamente a través del proceso de gluconeogénesis y glucogenosíntesis. Hasta ahora, estos compuestos que hemos visto estaban constituidos solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. O más aún, los lípidos estaban constituidos básicamente por carbono e hidrógeno, es decir, moléculas que están muy reducidas. Habíamos visto en la clase pasada cómo los lípidos se hidrolizaban dando glicerol, un alcohol de 3 carbonos con 3 oxidrilos, que hemos visto se oxidaba a gliceraldehído 3-fosfato y esta molécula era procesada por la vía glucolítica. Y también los ácidos grasos libres entraban a un proceso de beta-oxidación, se transformaban en acetil-CoA, o bien esta acetil-CoA a través de la proteína transportadora de grupos acilos podía anabolizarse nuevamente a ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres posteriormente se esterificaban al glicerol y formaban lípidos. Es decir, que hasta ahora hemos visto los glúcidos, que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y los lípidos, que básicamente tienen carbono e hidrógeno y muy pequeña cantidad de oxígeno. Es decir, hasta ahora todos estos compuestos terminan catabolizándose en el ciclo de Krebs a dióxido de carbono. ¿Qué pasa con las proteínas y los ácidos nucleicos? Estas macromoléculas también están constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además tienen un átomo nuevo que hasta ahora no hemos visto, que es el nitrógeno. Entonces, estos compuestos nitrogenados también en la etapa 1 del metabolismo, al pasar a la etapa 2, se transforman en sus monómeros, es decir, en aminoácidos, y luego estos aminoácidos tienen un esqueleto carbonado y, como hemos visto, tienen en el carbono alfa un grupo amino unido. Entonces, cuando estos aminoácidos se van catabolizando, pueden ir siendo transformados a piruvato, o bien a acetil-CoA, o bien a algunos intermediarios del ciclo de Krebs, y de esa manera terminan como dióxido de carbono. Pero del esqueleto carbonado se separa el grupo amino que tiene un tratamiento especial. Estos grupos aminos son celosamente cuidados por el metabolismo intermediario porque la disponibilidad del nitrógeno es limitada y su metabolización conduce a productos tóxicos, generalmente son neurotóxicos. Este nitrógeno, que en realidad viene de la desaminación de los aminoácidos, cuando tiene esta fórmula molecular, como ven aquí NH3, se denomina amoníaco y es la forma o una de las formas en que se encuentra en la naturaleza. En realidad, el nitrógeno en la naturaleza está formando un ciclo que se denomina justamente ciclo del nitrógeno. Para muchos organismos, el crecimiento y la reproducción
están limitados justamente por esta disponibilidad del nitrógeno que en realidad es utilizable y que a su vez está limitada por la capacidad de los organismos para utilizar diferentes formas inorgánicas del nitrógeno. Todos los organismos pueden interconvertir el nitrógeno en compuestos orgánicos que tienen enlaces carbono-nitrógeno, como por ejemplo los aminoácidos, los nucleótidos, los aminoazúcares, etcétera. O sea, compuestos que ya hemos visto antes del primer parcial. Pero la biodisponibilidad de nitrógeno depende en realidad de la reducción que se pueda hacer a partir del nitrógeno que se encuentra en el aire. El nitrógeno es uno de los gases más abundantes dentro de la mezcla de gases que sería el aire. La capacidad de reducción que tienen algunos organismos del nitrógeno al amoníaco se llama justamente capacidad de fijación de nitrógeno y hay bacterias que se denominan bacterias fijadoras de nitrógeno. También se dice a este proceso fijación biológica del nitrógeno. La realizan obviamente tan solo determinados microorganismos, como por ejemplo vemos aquí bacterias, y a veces hay una relación simbiótica con las plantas de estas bacterias. En cambio, la reducción de nitrato a amoníaco, pasando primeramente por nitrito, es un proceso muy difundido en la mayoría de las plantas y en la mayoría de las bacterias. El proceso opuesto no lo es tanto, es decir, la capacidad que tienen algunos microorganismos como las nitrosomonas o los nitrobacter de oxidar justamente el amoníaco a nitrito y a nitrato. ¿Por qué utilizan estas bacterias el amoníaco como fuente de oxidación para producir nitratos y nitritos? Porque justamente a partir de esta oxidación obtienen su energía metabólica. Así como los vertebrados o muchos organismos del reino animal oxidan lípidos, oxidan hidratos de carbono o proteínas a dióxido de carbono para obtener su energía, estos microorganismos utilizan el amoníaco oxidándolo a nitrito o a nitrato para obtener su energía metabólica. Aunque el gas dinitrógeno constituye aproximadamente un 80% de la atmósfera de la Tierra, su reducción a amoníaco se produce en un número relativamente limitado de sistemas vivos. Por ejemplo, algunas klebsielas, que son bacterias, los azobacter, o las cianobacterias, que son las algas azuladas, y algunos nódulos simbióticos en las raíces de las plantas leguminosas como las habas o la alfalfa que están infectadas por determinadas bacterias, especialmente del género Rhizobium. Y todos estos microorganismos tienen un complejo multienzimático que se llama complejo nitrogenasa, que produce amoníaco y una molécula de hidrógeno, gastando obviamente 16 moléculas de ATP a partir de nitrógeno. Y luego, como les había dicho antes, la mayoría de las plantas y las bacterias utilizan una enzima que se llama nitrato reductasa o nitrito reductasa para producir el amoníaco. Obviamente, estas reducciones, como son reducciones, implican la oxidación de alguien, que generalmente es el NAD reducido o el NAD fosfato, en función de cuál sea el microorganismo que estemos considerando. Entonces, una vez formado, el amoníaco dijimos que a concentraciones elevadas es muy tóxico, pero que a concentraciones más bajas constituye un metabolito central, sobre todo para la construcción de distintos compuestos como el glutamato, la glutamina, la asparagina o el carbamoilfosfato, que son los productos de la catálisis de diversas enzimas de amplia distribución que utilizan este amoníaco como sustrato para la síntesis de estos compuestos que ya vamos a ver son muy importantes para la construcción de otras sustancias como por ejemplo otros aminoácidos o bien las purinas de los nucleótidos
aminoazúcares, el triptofano, un aminoácido aromático, la histidina, otro aminoácido, o bien pirimidinas para los ácidos nucleicos o el aminoácido arginina. También vamos a ver que justamente como es tóxico, el amoníaco tiene que ser eliminado si está en exceso. Cuando este amoníaco está en exceso, se forma primeramente carbamoilfosfato y a partir de esta sustancia se fabrica urea, que es el producto de desecho que los organismos superiores tenemos para la excreción de urea, ¿no? Del nitrógeno que está en exceso. Lo vamos a ver sobre el final de este video tutorial. El mecanismo mediante el cual el glutamato se sintetiza a partir del alfa-Z-glutarato viene dada por la acción de una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, que toma el alfa-Z-glutarato y le adiciona un grupo amino hacia el grupo ceto de este alfa-Z-glutarato. Esta molécula ya la hemos visto cuando vimos ciclo de Krebs. El proceso es una aminación reductiva, es decir, el alfa-Z-glutarato se reduce a glutamato y por ende el que se oxida es el nadfosfato. Esta reacción es reversible, es decir, el glutamato puede volverse a oxidar a alfa-cetoglutarato con la consiguiente reducción del NAD. Luego, como vimos en la diapositiva anterior, este glutamato puede también servir para la síntesis de glutamina. Entonces, el alfa-cetoglutarato se reduce a glutamato y el glutamato puede adicionar un segundo grupo amino y formar glutamina por la acción de la glutamina sintetasa. La adición de este segundo grupo amino al glutamato es bastante complicada y por ello requiere de la hidrólisis del ATP para dar una molécula de ADP y de fósforo inorgánico. Esta glutamina puede, por ejemplo, formarse en un tejido y trasladarse a otro tejido, y en ese segundo tejido la glutamina puede desdoblarse nuevamente en glutamato y grupo amino por acción de la glutaminasa. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esta reacción vuelve a ocurrir en el sentido contrario? Porque la glutamina funciona justamente como una molécula que transporta grupos aminos de un tejido a otro. En el segundo tejido se produce la reacción que se produce en el primer tejido, pero en el sentido opuesto. De esa forma se trasladó un grupo amino de un tejido a otro. Así vemos entonces cómo se produce glutamato o glutamina a partir de precursores utilizando reacciones que se denominan de transaminación, es decir, reacciones que implican el pase del grupo amino de un compuesto a otro. Por similares mecanismos, la asparagina también se sintetiza o muchos de los otros aminoácidos que hemos visto en el tema 3, ¿no? Obviamente, analizar cada una de las 20 vías de biosíntesis o biodegradación de los aminoácidos implica muchísimo trabajo. Por eso solamente les muestro dos, la síntesis de glutamato o de glutamina, a manera de ejemplo para que vean cómo estos aminoácidos se mantienen en lo que se denomina el pool de aminoácidos. Estos aminoácidos sirven obviamente como monómeros para la síntesis de nuevas proteínas o bien el grupo amino que está en estos aminoácidos puede servir también para la síntesis de nucleótidos o neurotransmisores o bien en procesos de ayuno prolongado, como hemos visto en la clase anterior, pueden ser utilizados como combustibles cuando la degradación de ácidos grasos está impedida o se han consumido todos los hidratos de carbono en forma de glucógenos, tanto en el músculo como en el hígado. Entonces el grupo amino se elimina de los aminoácidos y me queda aislado que se elimina con la urea. Y el esqueleto carbonado sí va a los ciclos metabólicos, catabólicos,
para obtener energía a partir de él y así poder ser utilizados como combustibles. Estos aminoácidos en realidad vienen de un pool de aminoácidos porque las proteínas cuando se van degradando mandan sus aminoácidos a un pool de aminoácidos que se encuentra dentro de las células. A diferencia de otros combustibles como los ácidos grasos o como los monosacáridos, los aminoácidos no tienen un sitio específico dentro de la célula en donde se almacenan, sino que están formando parte de las proteínas, sobre todo las proteínas musculares, y de esa manera los aminoácidos se acumulan, pero en sí no existe un órgano específicamente destinado al almacenamiento de aminoácidos. Los aminoácidos cuando reaccionan entre sí para interconvertirse unos en otros, o bien cuando son utilizados como sustrato para la síntesis de nucleótidos o neurotransmisores, sufren diversas reacciones. Las más típicas son las reacciones de transaminación. En estas reacciones, un dado aminoácido, como por ejemplo en este caso el glutamato, reacciona con un alfa-cetoácido, es decir, un ácido carboxílico que en el carbono 2 tiene un grupo ceto. Este aminoácido le cede el grupo amino hacia hasta este alfa-cetoácido y reacciona el grupo amino con el grupo alfa-ceto. Como producto de la reacción, este aminoácido se transforma él en un alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido con el cual reaccionó se transforma en un aminoácido. El caso más típico es el caso en el cual la alanina, un aminoácido que tiene como grupo R solamente un grupo metilo, reacciona con el alfa-cetoglutarato, un alfa-cetoácido del ciclo de Krebs. Entonces la alanina le cede su grupo amino al grupo ceto del alfa-cetoglutarato y la alanina se convierte en piruvato. Y el alfa-cetoglutarato cuando recibe un grupo amino se convierte en glutamato. Estas reacciones se denominan reacciones de transaminación, en el cual el grupo amino se traslada de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Otras reacciones son las de desaminación. ¿Qué ocurre? Un aminoácido tiene un grupo carboxilo y tiene un grupo amino. Entonces, el grupo amino puede salir de ese aminoácido y transaminarse con otro alfa-cetoácido como acabamos de ver. Pero simplemente también ese aminoácido puede simplemente perder su grupo amino y entonces el aminoácido se transforma en un ácido carboxílico, en este caso un alfa-cetoácido. A estas reacciones de desaminación o pérdidas del grupo amino se denomina desaminación oxidativa, porque en este caso el aminoácido se oxida, ¿no? Con la consiguiente reducción de un NAD. Pero también el aminoácido puede perder su grupo amino y no oxidarse. Es el caso, por ejemplo, de la glutamina que al trasladarse de un tejido a otro, en el segundo tejido, por acción de la glutaminasa, pierde su grupo amino y se transforma en glutamato. Y la otra posibilidad que nos queda es que los aminoácidos se descarboxilen y formen aminas. Fíjense aquí, tienen un aminoácido típico que pierde su grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y se nos forma una amina. Estas aminas se denominan aminas biógenas porque tienen importantes funciones, pueden funcionar como hormonas, neurotransmisores, como inmunomoduladores en reacciones alérgicas. Por ejemplo, la histidina, un aminoácido aromático, cuando se descarboxila, pierde dióxido de carbono y genera histamina. La histamina es una amina vasoactiva, es vasodilatadora, que actúa en las reacciones alérgicas. Cuando una persona ingiere algún alimento o respira alguna sustancia que es alergénica, generalmente esos alergenos tienen la función de vasoconstricción porque contraen el músculo liso que está rodeando a los vasos sanguíneos.
es un mecanismo de defensa innato para que la persona deje de respirar la sustancia que le produce una reacción alérgica. Entonces, generalmente se dan fármacos a base de histamina para que la histamina, que tiene una acción vasodilatadora, vuelva a dilatar esos vasos y la sangre pueda volver a circular en esos pacientes. Los alvéolos también están rodeados de músculo liso y entonces cuando ese músculo liso se contrae, a la persona se le dificulta mucho la respiración. Hay otros aminoácidos como la ornitina o la lisina que cuando se descarboxilan generan cadaverina o bien putrescina y son estas aminas las que le dan el típico olor a pescado en descomposición a aquellos alimentos que cuando se descomponen son ricos en ornitina y lisina y producen cadaverina y putrescina. En la primera parte del video tutorial anterior habíamos visto que los aminoácidos cuando van sufriendo reacciones de interconversión entre unos y otros se van pasando el grupo amino a través de las reacciones de transaminación o bien sufren reacciones de desaminación oxidativa o bien de descarboxilación para transformarse en aminas. Pero, ¿qué hacían con el exceso de los grupos aminos que van quedando fruto de la utilización de los aminoácidos en las vías catabólicas? Es decir, la utilización de los esqueletos carbonados de las vías catabólicas. Bien, el exceso de grupos aminos tiene que ser inmediatamente excretado porque, como habíamos dicho antes, son productos tóxicos. Entonces, el órgano encargado de la excreción de estos grupos aminos es el hígado, pero la mayoría de los tejidos y los músculos que catabolizan los aminoácidos y generan grandes cantidades de grupos aminos tienen distintos mecanismos para transportar este grupo amino hacia el hígado. La mayoría de los tejidos utiliza la vía de la glutamina, es decir, todos los aminoácidos que son utilizados para el catabolismo se transforman de algún modo u otro en glutamato y el glutamato absorbe un segundo grupo amino a través de la vía de la glutamina sintetasa, se transforma en glutamina y la glutamina es trasladada vía sangre al hígado para volver a interconvertirse en glutamato por acción de la glutaminasa. De esa manera se genera glutamato que puede volver o no a los otros tejidos y el grupo amino que traía la glutamina entra directamente a lo que vamos a ver a continuación, que es el ciclo de la urea. En cambio, el músculo, que es un órgano productor de grandes cantidades de grupos aminos porque los aminoácidos justamente se depositan en el músculo eh, o están presentes en el músculo en la actina y la miosina de las fibras musculares, generan una gran cantidad de grupos aminos cuando estos aminoácidos son catabolizados. Entonces, allí el sistema de transporte de grupos aminos es un tanto diferente. Cuando se catabolizan los aminoácidos, el grupo amino es trasladado directamente al alfa-cetoglutarato y se produce glutamato. Este glutamato, en lugar de utilizar la vía de la glutamina sintetasa, se transamina con piruvato. El piruvato se transforma en alanina y la alanina es transportada directamente al hígado. En el hígado, otra vez, esta glutamina se vuelve a transaminar con alfa-cetoglutarato, se forma glutamato y el glutamato, por acción de la glutaminasa, eh, aporta el segundo grupo amino para la urea. Digo el segundo porque el primero viene por la vía de la glutamina. Obviamente en el hígado se va acumulando piruvato porque es el producto, es el alfa-cetoácido producto de la transaminación de la alanina.
Entonces, este piruvato puede ser transformado nuevamente en glucosa por un mecanismo de gluconeosíntesis o gluconeogénesis. Entonces, este piruvato se transforma en glucosa y la glucosa es nuevamente transportada a el músculo para que el músculo siga utilizando energía a partir de esta glucosa a través de la glucólisis, cerrando un ciclo que se denomina ciclo de la glucosa alanina. Este ciclo implica glucólisis, que puede ser aeróbica o anaeróbica, y transformación de la glucosa en piruvato, y al mismo tiempo en el hígado una transformación gluconeogénica del piruvato a glucosa. Entonces, en resumidas cuentas, el catabolismo de los distintos aminoácidos en la mayoría de los tejidos y en el músculo genera grupos aminos, y estos grupos aminos se trasladan, como hemos visto, por distintos mecanismos al hígado, y el hígado los condensa en una sustancia o una molécula que se llama urea. Este ciclo de la urea involucra a dos compartimientos, el compartimiento mitocondrial y el citoplasma del hepatocito o la célula hepática, que es a donde ocurre el ciclo de la urea. Este ciclo inicia con la unión de dióxido de carbono, que está proviniendo obviamente del ciclo de Krebs, con dos grupos aminos que son trasladados al hígado. Se forma este compuesto que se llama carbamoil fosfato con la hidrólisis de una molécula de ATP, y el carbamoil fosfato es también un compuesto de alta energía como el ATP. Este carbamoil fosfato condensa con la ornitina, que se traslada al interior de la mitocondria, y se forma este compuesto que se llama citrulina. Esta citrulina va a reaccionar con el aspartato, que es otro aminoácido que proviene justamente del ciclo de Krebs. Habíamos visto que el fumarato se convierte en malato, el malato se oxida a oxalacetato, y este oxalacetato, si sigue el ciclo de Krebs, va a condensar con una molécula de acetil-CoA para dar la vuelta del ciclo de Krebs. Sin embargo, también este oxalato puede transaminarse con el glutamato. El glutamato le da el grupo amino al oxalacetato y el oxalacetato se transforma en aspartato. Entonces, este aspartato es el que va a proveer el segundo grupo amino para la formación de la urea. Entonces, el primer grupo amino viene del carbamoil fosfato y el segundo grupo amino viene del aspartato dentro de la mitocondria. Una vez que se produce la citrulina y el aspartato, fuera de la mitocondria se produce la unión de estos dos compuestos y se forma el argininsuccinato. Este argininsuccinato inmediatamente se desdobla en fumarato, que vuelve a entrar a la mitocondria y entra al ciclo de Krebs, y en arginina. Ven que la arginina tiene hacia la cola de la cadena carbonada, en lo que sería el grupo R de este aminoácido, una terminación de 3 nitrógenos. Este compuesto es sustrato de una enzima que se llama arginasa, que convierte la arginina en ornitina y el compuesto que finalmente queríamos formar, que es la urea. Esta urea del hígado se traslada a los riñones y es eliminada con la orina. Como pueden ver, entonces, la formación de urea es un ciclo obviamente anabólico que implica una demanda energética de 4 ATPs, que es una demanda alta, pero en definitiva logramos eliminar los grupos aminos que pueden ser tóxicos. Entonces, los aminoácidos logran deshacerse del grupo amino a través del ciclo de la urea, pero también estos aminoácidos pueden alimentar al ciclo de Krebs y pueden entrar al ciclo de Krebs para, obviamente, transformarse en dióxido de carbono en distintos niveles. Vamos a tener que tener en cuenta cuál de esos aminoácidos estamos considerando. Y entonces, por ejemplo, tenemos aminoácidos que pueden transformarse directamente en oxalacetato,
algunos en fumarato, otros en succinil-CoA, en alfa-cetoglutarato, o bien tenemos estos aminoácidos que se denominan aminoácidos cetogénicos porque conducen a la formación de cuerpos cetónicos. Es decir, los aminoácidos cuando eliminan su grupo amino se transforman en un esqueleto carbonado y estos esqueletos carbonados tienen distintos destinos en función de cuál sea el aminoácido que estemos considerando. Así entonces vimos una perspectiva general de lo que es el catabolismo de los aminoácidos y con la formación de glutamato, glutamina, aspartato, etc., lo que es la síntesis de cada uno de los aminoácidos en términos de perspectiva general o de estrategias generales. Volviendo entonces ahora al esquema general de lo que es el metabolismo, hemos visto estas reacciones catabólicas, algunas reacciones anabólicas. Vamos a ver ahora qué pasa en este proceso, en cómo los aminoácidos son utilizados para la síntesis de proteínas y luego cómo estas proteínas cada vez que finalizan o que cumplen con su función se transforman finalmente en aminoácidos. Como vimos en el tema 3 y en el tema 5, estas proteínas se sintetizan a partir de información que está almacenada en los genes del ADN. Primeramente, la información de estos genes debe transcribirse en un ARN mensajero. Luego, este ARN mensajero sufría los 3 típicos pasos de maduración que hemos visto previamente, es decir, se' los intrones, catalizados por estas enzimas que funcionaban a base de ARN. En el extremo 5' se le agregaba un casquete o capuchón, que era un 7-metilguanósido, y sobre el extremo 3' se le adicionaba una enorme cantidad de adeninas que funcionaban como codón de stop. Ya vamos a ver ahora qué significa esto. Y finalmente teníamos el ARN mensajero maduro que se dirige al citoplasma, más específicamente hacia los ribosomas, para poder ser traducido. En este lugar, cada triplete o cada sección de 3 bases del ARN mensajero es traducido por el ARN de transferencia. Existen unas moléculas, como también vimos cuando vimos los distintos tipos de ARN, que se llamaban ARN de transferencia, que tenían hacia el extremo 3' un oxidrilo que unía un aminoácido. Tenemos distintos ARN de transferencia para distintos aminoácidos. ¿Cómo sabemos qué ARN de transferencia transporta qué aminoácido? Tenemos lo que se denomina un código genético, en donde uno puede ver que si, por ejemplo, tenemos en la primera base un uracilo, en la segunda base un uracilo y en una tercera base una citosina, tendríamos el triplete UCC. Bueno, este triplete transporta el aminoácido fenilalanina. Si, por ejemplo, tenemos un triplete formado por citosina, segunda base citosina y tercera base citosina, tenemos 3 citosinas, este triplete transporta una prolina. Pueden ver que varios tripletes transportan un mismo aminoácido. Entonces dependerá de qué triplete se esté traduciendo a nivel del ARN mensajero para que se le pegue un ARN de transferencia que traiga un determinado aminoácido. Para que la proteína pueda ser sintetizada, se deben dar varias etapas. Primeramente, los aminoácidos tienen que activarse y unirse a un ARN de transferencia, y luego el ARN mensajero tiene que pasar por distintas etapas en su proceso de traducción. Se inicia la síntesis por la adición de un ARN de transferencia específico, que lo vamos a ver a continuación. Luego el ARN mensajero se elonga, es decir, la traducción se va elongando y se va sintetizando la cadena polipeptídica, y finalmente cuando el ARN mensajero expone lo que se denomina un codón de stop, se
termina la síntesis o se termina el proceso de la traducción. Con eso tendríamos la formación de una cadena polipeptídica. Ahora, si la cadena polipeptídica debe unirse a otra para formar una proteína con estructura cuaternaria, se debe dar luego de la traducción una asociación de las cadenas polipeptídicas. Con esto tendríamos lo que sería una apoproteína. Ahora, si esta apoproteína requiere de la inclusión de un grupo prostético, ese paso tiene que darse finalmente para que la proteína pueda estar sintetizada como una holoproteína, es decir, la apoproteína más su grupo prostético. Vamos a ver en detalle entonces cómo se produce este proceso de traducción del ARN mensajero. Primeramente, el ARN mensajero se une a la subunidad menor de un ribosoma e inmediatamente se identifica un triplete que se denomina codón, al cual se va a unir el anticodón del ARN de transferencia que trae una formilmetionina. Este antitriplete o anticodón obviamente respeta la complementariedad de bases. Entonces a esta adenina se le va a unir un uracilo, a este uracilo se le va a unir una adenina y a esta guanina se le va a unir una citosina. Una vez que se produce este apareamiento de los dos tipos de ARN, tanto el de transferencia como el mensajero, que se puede ver en esta figura, se acopla la subunidad mayor del ribosoma y allí finaliza la etapa de iniciación. La subunidad mayor del ribosoma tiene tres sitios. El sitio E del inglés exit o sitio de salida, el sitio P a donde se va a unir, a donde se va a formar la unión peptídica de los aminoácidos y el sitio A o sitio aceptor por donde van a entrar los diferentes ARN de transferencias. Una vez que se acopla la subunidad mayor y queda fijado el ARN de transferencia que trae la formilmetionina, al sitio A ingresa el segundo ARN de transferencia que va a traer el segundo aminoácido. Obviamente muchos ARN de transferencia pueden entrar al sitio A, pero solo va a quedar aquel que sea complementario al segundo triplete o al segundo codón que mande el ARN mensajero. En este caso se va a unir un ARN de transferencia que trae la valina porque el codón del mensajero era GUC. O sea, se va a pegar un ARN de transferencia que tenga el triplete CAG. Una vez que ocurre esto, se inicia lo que se denomina la elongación. A continuación, una enzima rompe esta unión éster que había entre el aminoácido y el ARN de transferencia y una enzima que se llama peptidil sintetasa fabrica la unión peptídica entre estos dos aminoácidos, entre el primero y el segundo. Se forma una unión amida, se forma el dipéptido y entonces en este momento la subunidad mayor del ribosoma, en realidad todo el ribosoma, se corre un lugar hacia el extremo 5' y entonces el ARN de transferencia que estaba en el sitio P ahora queda en el sitio A y el segundo ARN de transferencia que estaba en el sitio A se pasa al sitio P. De esa manera entonces sale el ARN de transferencia y queda libre un sitio aceptor para que entre el tercer ARN de transferencia que trae el tercer aminoácido. Obviamente será complementario al codón del ARN mensajero. Una vez que esto ocurre, otra vez el ribosoma se trasloca hacia el extremo 5' y se van corriendo los lugares. Eso ocurre muchas veces hasta que el ARN de mensajero llegue a lo que se denomina un codón de stop. Un codón de stop es aquel codón que pega un ARN de transferencia que no está unido a ningún aminoácido.
Entonces, en ese momento, una enzima corta esta última unión, se libera el péptido y se desacopla todo el complejo de traducción del ARN mensajero. De esta manera, entonces, queda libre la proteína o el polipéptido que se había mensajeado en el ARN mensajero. Bien, volviendo ahora a lo que era la perspectiva general del metabolismo, hemos visto cómo se sintetizaban las proteínas. Vamos a ver ahora dos mecanismos muy ampliamente usados en la naturaleza que tienen como función aquellas proteínas que ya no sirven más, que ya han cumplido su función o que sufrieron algún tipo de daño. Vamos a ver cómo se las puede aprovechar para recambiarlas, se catabolizan totalmente, se hidrolizan a aminoácidos y estos aminoácidos pueden ser reutilizados para alguna de las otras funciones del metabolismo intermediario, ¿no? Las primeras organelas que tienen un rol protagónico en este tipo de actividad son los lisosomas. Los lisosomas, que se generan a partir del complejo de Golgi, tienen en su interior enzimas digestivas que pueden ser liberadas al exterior, o bien estas enzimas pueden ser aprovechadas en un proceso de construcción que se denomina fagolisosoma. Estos lisosomas se asocian a vacuolas que contienen elementos dañados, como en este caso una mitocondria, se fusionan, se forma un fagolisosoma y las enzimas digestivas que estaban en el interior del lisosoma destruyen completamente el contenido de lo que hubiera tenido la vacuola, ¿no? Obviamente los aminoácidos que quedan pasan al pool de aminoácidos y se reutilizan o se liberan a la circulación general. También los lisosomas tienen una función dentro del sistema inmunológico porque aquellas células que son capaces de captar por fagocitosis a bacterias o parásitos o células del reino fungi, los hongos, son procesadas por esta vía del fagolisosoma y entonces las enzimas digestivas allí tienen una función más bien protectora. Y no obstante, los aminoácidos que salen de la digestión de estas proteínas de origen bacteriano pueden pasar al pool de aminoácidos y ser reutilizados para funciones metabólicas de la propia célula. El otro sistema importante que tienen las proteínas para poder hidrolizarse dentro de las células es el sistema del proteasoma. Cuando una enzima o una proteína dada no funciona más, esto ocurre mucho con las enzimas, pero también ocurren con las proteínas del citoesqueleto o proteínas que están formando parte de alguna organela, cuando por alguna razón estas proteínas se dañan y dejan de funcionar, las proteínas se ubiquitinan, es decir, hay un sistema dentro de la célula que es capaz de transferir o marcar a una dada proteína con un ácido carboxílico que se llama ubiquitina. Esta ubiquitina se une primeramente, mejor dicho, ocupa primeramente la hidrólisis de un ATP y luego por la acción de varias enzimas es trasladada hacia la proteína blanco y allí se forma un enlace peptídico o isopeptídico, porque esto no es un aminoácido, o sea, se produce una unión amida y de esa manera se marca a una dada proteína. Aquí tenemos un esquema general de cómo estas enzimas E1, E2 y E3 trabajan en el marcaje de una proteína blanco o una proteína sustrato con ubiquitina. Una vez que estas proteínas se ubiquitinizaron, es decir, se marcaron con ubiquitina, estas proteínas ingresan a este complejo multienzimático que se llama proteasoma. Las proteínas se van desplegando en su estructura terciaria o cuaternaria y van siendo atacadas por distintas proteasas o sitios proteolíticos que tiene adentro el proteasoma.
Y finalmente los aminoácidos van saliendo por el otro extremo del proteosoma y la ubiquitina se va reciclando. Hay ciertas toxinas, como por ejemplo la de algunos priones que si se pegan al proteosoma lo inactivan totalmente y privan a la célula de este sistema de recambio de proteínas. Bien, esto sería todo lo que vemos de metabolismo de las proteínas. Como siempre, este tema lo pueden estudiar del libro de Blanco y está muy bien desarrollado también en el libro de Matthews y Van Hall. Será hasta un próximo video tutorial de esta asignatura Química Biológica para licenciatura en Biología.